Las entrevistas más interesantes en Diálogos Educa. Bienvenidos a una nueva edición de Diálogos Educa. Nos acompaña hoy en Educa On Radio la delegada de Educación del Gobierno Vasco en el territorio histórico de Álava, Blanca Guerrero. Blanca, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Hablamos muchas veces de la educación como contemplando las partes más sensibles, más importantes, que es el contacto con el alumnado, con los niños, con las niñas, con los profesores, con las familias, pero para que todo eso fluya bien hace falta una gestión muy importante, que es la de los espacios, la de las plazas escolares, que es una gestión muchas veces ardua y complicada y que pasa desapercibida, ¿no es así? Pues sí, efectivamente, ¿no? Nosotros siempre decimos que las delegaciones de educación, en este caso las delegaciones territoriales, son la primera puerta de entrada y el frente, ¿no? El primer frente para la entrada de todos, fundamentalmente de todos los problemas y de todas las cuestiones del día a día que, como bien dices, atañen a que luego pueda plantearse un panorama educativo adecuado, ¿no? Como bien dices, el trato con las familias, con los escolares, el éxito escolar, las experiencias innovadoras, pero todo eso requiere de profesores, de sustituciones, de colegios, de procesos concretos de matriculación, de asignación de plazas, y todas esas cuestiones las abordamos desde la delegación, que no siempre son las más agradables o, como bien dices, las que más se ven, ¿no? Álava, además, en concreto Vitoria, en los últimos años ha afrontado unas circunstancias importantes, es decir, Vitoria ha modificado, ha renovado en gran parte su mapa escolar. Cuando Blanca Guerrero llegó a la Delegación de Educación en Álava, había un problema de demanda de plazas sobre las plazas que ofertaba la red pública de educación, y hubo que poner en marcha tanto un nuevo colegio en Zabalgana, el actual colegio de Mariturri, como dar respuesta a una demanda que había en Salburua. Efectivamente. Como bien dices, en estos últimos años Vitoria ha cambiado su panorama escolar porque ha cambiado su panorama, su paisaje humano también y urbanístico. Entonces, al final, no olvidemos que las consecuencias de esas modificaciones urbanísticas van a tener su repercusión en todos los servicios que tenemos en las nuevas zonas que se van habitando, y entre ellos un servicio fundamental es el educativo, ¿no? Para los niños y niñas que viven en estas determinadas zonas. Sí que es verdad que es un caso bastante paradójico dentro de la comunidad autónoma, donde se supone que se va perdiendo población, pero en Vitoria hemos ganado algo de población y sobre todo en lugares muy determinados. Y en estos lugares efectivamente no existían servicios educativos para asumir toda la demanda de la población que ha ido a ellos, ¿no? Población joven, pues con hijos pequeños, con proyectos de familia, y que hace 3 años muchas familias tenían su primer hijo y ahora están ya por el segundo hijo, con lo cual la necesidad de plazas nos hizo actuar con mucha celeridad. Y a veces las familias les cuesta entender, como también es lógico, que los servicios no estuvieran antes de que llegara la población, pero en estos casos así ha sido, y ha sido un reto tremendamente importante. Y acciones además en las que también intervienen otras administraciones, no solo la administración de la Comunidad Autónoma Vasca, también está el Ayuntamiento y ponerse de acuerdo con otras instituciones. Efectivamente, aquí hablamos de construcción de infraestructuras donde el elemento fundamental es el suelo, y sobre los proyectos urbanísticos quien tiene competencia es el Ayuntamiento. Entonces tenemos que estar coordinados las instituciones, pero también Vitoria ha sufrido un cambio importante con los planes de redensificación de los nuevos barrios, que también han trastocado iniciativas o ya proyectos que estaban en marcha, como ha sido el caso de Salburua, que sufre cierto retraso debido a que con la redensificación hay que volver a recalificar los suelos del Ayuntamiento. Hay que volver a recalificarlos, no son propiedad municipal, sino que son propiedad de particulares, desde inmobiliarias hasta personas físicas concretas, que hay que volver otra vez a unir y a poner de acuerdo para hacer el reparto de los terrenos, y eso es algo que no excede de nuestra competencia, sino que el Ayuntamiento está en ello, está trabajando en ello, pero es un tema costoso, evidentemente. El reto en la educación de Álava, una vez que se empieza ya a canalizar la respuesta a esta nueva realidad sociodemográfica, ¿puedes quedar en las zonas rurales ahora de cara al futuro? O para Blanca Guerrero, una vez resuelto este tema que estamos comentando, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, aquí hay que diferenciar, evidentemente, y has hecho un apunte interesante, entre lo que es Vitoria y el resto. Nosotros también tenemos una situación peculiar con respecto a, en la comunidad autónoma tenemos una situación peculiar. Vitoria aglutina el 90% de la población de Álava, y luego tenemos toda una zona rural extensa que también tiene necesidades de servicios. Una cuestión básica que sí me gustaría remarcar con respecto a la zona rural y que a mí especialmente me preocupa es un movimiento poblacional
actual en el cual los municipios, las pequeñas juntas administrativas y pequeños pueblos de Álava no están incrementando población, al contrario, están perdiendo población de una manera bastante acelerada. Aquí tuvimos un fenómeno por el cual hubo un éxodo, por decirlo así, hacia los pueblos, posiblemente ligado también a cuestiones del precio de la vivienda que todos conocemos en aquellos años en que Vitoria estaba bastante inaccesible para gente joven en cuanto a la adquisición de una vivienda, pero ha habido no solo un estancamiento, sino que hay un retorno. Estamos viendo con que algunas escuelas ubicadas en entornos rurales están perdiendo alumnado de una manera bastante acelerada, y eso es un reto para afrontar cómo se va a dotar de un servicio de calidad en esos núcleos de población más pequeños, ¿no? Ese es un reto importante a abordar. Toda la reorganización de la oferta educativa en los municipios que no son Vitoria. Y aquí nos encontramos fundamentalmente con muchos pequeños núcleos que hay que darles esa respuesta, que se pueden encontrar con un número de alumnos reducido, con un sistema integrado de escuelas unitarias. Habrá que ver cómo se afronta ese reto. Desde luego que además es un reto que es común a toda prestación de servicio público en el territorio histórico, porque efectivamente ocurre todo. La macrocefalia de Vitoria hace que para sanidad, que para asistencia social, el servicio en Vitoria sea más centralizado y el problema sea la dispersión y la... Efectivamente, eso que ocurre en todos los sectores. Cuando hablamos del educativo y hablamos de nuestros hijos e hijas, pues las familias toman decisiones en el presente y en el futuro de esos hijos e hijas que en muchos casos son las de retornar a Vitoria, ¿no? Y eso sí que está generando este movimiento. En la zona rural este sería uno de los retos importantes, cómo ofertar una educación de calidad con los nuevos escenarios que nos podemos encontrar. Y luego también aquí tenemos otro reto importante, y es cómo mantener las plantillas del profesorado estable en esas zonas, porque esa misma macrocefalia de Vitoria lo que genera es que la capital tenga suficientes plazas para que aquel profesorado que tras un tiempo breve en un pueblo pueda retornar a Vitoria como profesor, y lo que hace también es que los proyectos educativos que pueden realizarse en esos centros se debilitan porque no hay un profesorado estable. Y este es un reto importante que tenemos en las zonas rurales de Álava. En el caso de Vitoria, efectivamente, el reto importante es crear todas las plazas escolares que se necesiten para dar satisfacción a la demanda, porque si efectivamente en este momento tenemos plazas suficientes, no están donde está la población, que eso es lo que ha surgido siempre cíclicamente, no es un fenómeno nuevo, que nos lo encontramos ahora, ¿no? Vitoria cerró muchos centros escolares por falta de demanda en los años 80, años 90, y tenemos centros, pero no están en los barrios donde está la población. Entonces, una vez de reorganizar dónde está geográficamente la oferta y dónde está la demanda, luego tenemos el reto de dotar de proyectos educativos de calidad también importantes a esos centros de nueva creación. Y ahí ahora introduces una variable que quería preguntarte también, Blanca, es la educación de calidad como reto. Es decir, hablamos de la innovación educativa, es una cuestión que cada vez, incluso desde los medios de comunicación, desde muchas vertientes, hay más sensibilidad social hacia qué tipo de educación estamos construyendo para nuestros hijos, y cada vez se presta más atención a eso. Pero la innovación educativa no es solamente el trabajo que se hace en el aula, que por supuesto es muy importante, sino cómo se preparan los espacios y a ese profesorado para que esté preparado para una educación innovadora. ¿Cómo se puede hacer? Son dos vertientes. La concepción de los espacios, dotar de herramientas, incluso arquitectónicas y urbanísticas, para que el colegio sea un espacio de innovación educativa, y la formación al profesorado, porque si no formamos innovadoramente al profesorado, es imposible desarrollar una innovación educativa. Claro, efectivamente, el profesorado es la clave, y sigue siendo la clave a pesar de que se hable de la introducción de las tecnologías en el aula o de la sustitución de materiales por materiales digitales, etcétera. La figura del profesor sigue siendo clave en este asunto, pero sigue siendo clave efectivamente en los parámetros que comentas, de una formación permanente en cuestiones de innovación. Y aquí llamamos innovación. Efectivamente, aquí también a las familias se les confunde muchas veces con esto de innovación, y presentándoles proyectos innovadores detrás de nombres concretos, etcétera, ¿no? O sea, la innovación es un proceso permanente. Es un proceso permanente que día a día se está aplicando en las aulas. Es decir, la innovación no es que venga alguien y diga: yo tengo el sistema no sé cuál, que es muy nuevo, y esto va a solucionar todos los problemas, ¿no?
La innovación es un proceso de mejora continua que se aplica en las aulas y eso se está haciendo día a día. Claro, que parte en principio de no solamente de que el profesorado tenga claro qué es lo que tiene que hacer, sino de que la propia sociedad tenga claro qué tipo de personas tenemos que formar. Es decir, y en función de cuáles sean esos valores que queremos inculcar en las personas que estamos formando, cuáles son los conocimientos, las competencias que queremos que ellos tengan, en función de eso tenemos que estructurar la propia formación del profesorado. Lo que pasa es que yo creo que en este momento no tenemos muy bien definido qué tipo de persona, con qué valores, con qué principios tenemos que formar. Y ahí está el principio de todo y la clave de todo, ¿no? Es saber qué es lo que queremos como sociedad y qué tipo de personas tenemos que sacar adelante, ¿no? La situación de cierta inseguridad o de cierta inestabilidad en el marco regulatorio, con la ley orgánica con la LOMCE, con la ley orgánica, imagino que en todo esto está también generando ciertos problemas, ¿no? Genera incertidumbres y las incertidumbres no suelen ser buenas consejeras. Las crisis, pues sí, los momentos de cambio también, pero cuando hay esa especie de limbo en el cual no sabes lo que va a pasar, no hay cosas claras, no hay cuestiones fiables, ¿no? No sé si aplicar esto, no sé si aplicar lo otro, no sé si luego hay evaluación, si no hay evaluación, qué tengo y por dónde tengo que ir, sí que genera un clima de desasosiego. En el profesorado, por una parte, porque lleva ya a sus espaldas en poco tiempo muchísimas reformas educativas, y luego en los padres, que viven también con inseguridad, de decir, bueno, yo sabía hasta ahora por dónde iba el camino, que era cuál era la trayectoria que mi hijo tenía que seguir, ahora no sé qué es lo que va a pasar, qué tiene que hacer, qué tengo que hacer como familia, ¿no? Y esto efectivamente influye no solo en el ánimo personal y colectivo del propio profesorado, sino también en la seguridad que tengas o no a la hora de impartir y de innovar en los propios centros, ¿no? Hay una pregunta que en Educaon estamos tratando también de descubrir con entrevistas a diferentes directores de centros públicos, pero muchas veces parece que la escuela pública, haciendo y desarrollando grandes proyectos en innovación educativa y creando esa estructura que decías, esa actitud de innovación con los berritzegunes y con un montón de iniciativas, en la opinión pública y en los medios de comunicación cuesta calar ese mensaje. Y por eso quería aprovechar para preguntarte qué falta ahí y qué casos podemos contar, con qué casos cuenta la escuela pública en Vitoria de innovación. A ver, yo creo que cualquier centro, cualquiera sin excepción, cualquier centro público y también cualquier concertado, pero bueno, me preguntas ahora por público, en cualquier centro te vas a encontrar con proyectos de innovación y con inquietud de mejora permanente. Efectivamente, yo creo que la red pública, no sé si es la palabra adecuada o la expresión adecuada, se vende peor que la concertada, porque al final, pues bueno, yo creo que el servicio público se hace desde las dos redes, pero la responsabilidad mayor, como no puede ser de otra manera, pues recae sobre los centros públicos. Sí que es cierto también, bueno, que el profesorado de los centros públicos está en este momento también sometido a una serie de variables, en concreto en Vitoria, pues también que les generan preocupación, ¿no? En determinados barrios, en determinados colegios, ya sabemos cuál es el tema que se ha puesto recientemente encima de la mesa sobre la población en situación de vulnerabilidad que puede haber en determinados centros y en un amplio porcentaje, ¿no? De vulnerabilidad social, económica, cultural, etcétera. Una parte más pesimista, por decirlo así, pero también generan fuerzas para implementar elementos de cambio y de mejora. ¿Por qué? Porque los sistemas que se venían utilizando, las cuestiones que se venían haciendo, con unas nuevas realidades no sirven. Entonces, en todos y cada uno de los centros podrás encontrar experiencias innovadoras que quieren dar respuesta a las nuevas realidades. Y yo creo que la innovación, más que en una venta de un producto, consiste precisamente en estar abierto permanentemente a nuevas respuestas para nuevas realidades. Y eso es lo que hoy en día tenemos en la mayor parte de los centros públicos. Una población que ya no es la misma que teníamos en Vitoria hace 20 años, tenemos una población mucho más diversa, culturalmente, socialmente, etcétera, y el reto consiste en que todos y cada uno de los escolares que acuden a nuestros centros tengan éxito educativo, porque al final ¿para qué estamos, ¿no? En educación lo que se pretende es que tengan éxito educativo, que no quiere decir que tengan un título, que luego es una consecuencia directa, ¿no? de un éxito educativo, sino que
todos los alumnos y alumnas se vayan desarrollando como personas en un proceso continuo de aprendizaje. Ese es el reto. Centros, me preguntas, centros concretos que pueden tener experiencias innovadoras. Yo creo que todos y cada uno de ellos y en cada una de las aulas podríamos ver acciones que se van realizando que van marcando esas mejoras y esas innovaciones, ¿no? Pero bueno, en función, hay centros que están a través de esos proyectos de mejora que anualmente renuevan, más dedicados a unas áreas y otros a otras, cada uno en función de la población que tiene y de los retos que tiene cada centro. Pues Blanca Guerrero, delegada de Educación en Álava del Gobierno Vasco, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Educaun Radio. Aquí hay una casa y una ventana que tendrá abierta siempre que quiera hablar de educación, porque es el objetivo de nuestro medio, y un placer. Pues igualmente, y es recíproca la disposición. Gracias.